Palabras de fe. Reflexión diaria del Evangelio. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 14, versículos 5 al 12. Hermanos, hay quienes dan más importancia a un día que a otro, y hay quienes creen que todos los días son iguales. Cada uno debe estar convencido de lo que cree. El que guarda cierto día para honrar al Señor, lo guarda. Y el que come de todo para honrar al Señor, lo come y da gracias a Dios. Y el que no come ciertas cosas para honrar al Señor, deja de comerlas y también da gracias a Dios. Ninguno de nosotros vive para sí mismo, ni muere para sí mismo. Si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. De manera que tanto en la vida como en la muerte del Señor somos. Para eso murió Cristo y volvió a la vida. Para ser Señor tanto de los muertos como de los vivos. ¿Por qué, entonces, criticas a tu hermano? ¿O tú, por qué lo desprecias? Todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue. Porque la Escritura dice: juro por mi vida, dice el Señor, que ante mí todos doblarán la rodilla y todos alabarán a Dios. Así pues, cada uno de nosotros tendrá que dar cuenta de sí mismo a Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga el Hijo del Hombre, rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregadas ante él todas las naciones, y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, tomen posesión del reino, preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento, y me dieron de comer, sediento, y me dieron de beber, era forastero, y me hospedaron, estuve desnudo, y me vistieron, enfermo, y me visitaron, encarcelado, y fueron a verme. Los justos le contestarán entonces: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, y te dimos de comer? Sediento, y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos de forastero, y te hospedamos? ¿O desnudo, y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo, o encarcelado, y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá: yo les aseguro, que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos. Vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento, y no me dieron de comer, sediento, y no me dieron de beber, era forastero, y no me hospedaron, estuve desnudo, y no me vistieron, enfermo y encarcelado, y no me visitaron. Entonces ellos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero, o desnudo, enfermo, o encarcelado, y no te asistimos? Y él les replicará: yo les aseguro, que cuando no lo hicieron con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, en las lecturas de hoy nos encontramos con enseñanzas profundas y desafiantes. Ambas lecturas abordan temas de juicio y el trato hacia los demás. El apóstol Pablo, al escribir a los creyentes romanos, abordó una cuestión esencial en la vida de la iglesia primitiva, una cuestión que sigue siendo relevante en la actualidad: la unidad en la fe. La unidad dentro de la iglesia es fundamental, pero en su contexto,
Pablo se encontró con una comunidad dividida por disputas sobre asuntos de conciencia, como la observancia de días festivos y las restricciones dietéticas. Su respuesta nos brinda valiosas lecciones sobre cómo abordar nuestras diferencias en la fe y mantener la unidad en Cristo. En la primera lectura, Pablo reconoce que los creyentes tienen diferencias en cuanto a sus convicciones personales. Algunos creen que un día es más sagrado que otro, mientras que otros consideran que todos los días son iguales. Esta variedad de creencias no es exclusiva de la época de Pablo, sino que ha sido una característica constante de la Iglesia a lo largo de la historia. Pablo enfatiza que cada creyente debe estar completamente convencido en su propia mente. Es decir, nuestras convicciones personales son importantes y deben ser respetadas. La fe cristiana no es una talla única para todos, es personal y espiritual. Esto nos recuerda que no debemos juzgar a nuestros hermanos por asuntos que son cuestiones de conciencia. Pablo advierte a los creyentes contra el juicio y el desprecio de los demás en la comunidad. Criticar a un hermano por sus convicciones personales es perjudicial para la unidad de la Iglesia. Esto nos enseña que en lugar de señalar con el dedo, debemos mostrar amor y respeto hacia quienes tienen puntos de vista diferentes en asuntos no esenciales de la fe. El apóstol nos recuerda que en última instancia, todos nosotros rendiremos cuentas ante Dios. No somos jueces de los corazones de los demás. Esa tarea está reservada para Dios. Cada uno de nosotros responderá ante el Señor por nuestras acciones y actitudes, y eso debería alentarnos a ser humildes y compasivos con los demás. A pesar de las diferencias en las convicciones personales, Pablo destaca la importancia de mantener la unidad en la Iglesia. Nuestra unidad en Cristo es un testimonio poderoso para el mundo que nos rodea. Cuando los creyentes se aman y se respetan mutuamente, a pesar de sus diferencias, están dando testimonio del amor y la gracia de Dios. En resumen, esta lectura nos llama a amar y respetar a nuestros hermanos, reconociendo que todos somos siervos del Señor. Nuestras diferencias en asuntos de conciencia no deben dividirnos ni debilitar nuestra unidad en la fe. Más bien, debemos recordar que todos rendiremos cuentas ante Dios y que es Él quien nos juzgará con justicia. Como comunidad de fe, nuestra prioridad debe ser amar y edificar a nuestros hermanos en lugar de juzgarlos o despreciarlos por sus diferencias en asuntos secundarios. En lugar de buscar la uniformidad en nuestras convicciones personales, busquemos la unidad en el amor de Cristo. El Evangelio de hoy nos presenta la parábola del juicio final, que nos sitúa en un escenario solemne e impresionante. Jesús pinta una imagen del regreso del Hijo del Hombre en toda su gloria, acompañado de todos los ángeles. Este evento marca el cumplimiento de la historia y el propósito divino, donde todas las naciones se congregan ante Él. Este pasaje nos recuerda la importancia de mantener una perspectiva eterna. Con frecuencia, estamos atrapados en la rutina diaria, enfocados en nuestras preocupaciones y placeres inmediatos. Pero el juicio final es un recordatorio de que todas nuestras acciones y elecciones en la vida terrenal tienen un significado eterno. La parábola continúa con la separación de las personas en dos grupos: las ovejas y las cabras. Este simbolismo nos ilustra la idea de que habrá una división basada en las acciones de las personas en esta vida. Las ovejas, representando a los justos, son aquellos que al mostrar amor y misericordia a los necesitados, también sirvieron a Jesús. Las cabras, en contraste, son aquellos que no practicaron la misericordia y no respondieron a las necesidades de los demás. En esta parábola, Jesús nos dice que las ovejas y las cabras estarán sorprendidas por el reconocimiento divino de sus acciones. Tanto las ovejas como las cabras preguntan cuándo hicieron estas obras.
En otras palabras, están desconcertadas por el hecho de que sus acciones cotidianas, ya sea de amor y servicio, o de indiferencia y egoísmo, tengan un significado eterno. Esto nos recuerda que nuestras vidas están bajo la observación constante de Dios y que cada acto de amor y misericordia, o la falta de ellos, tiene importancia a sus ojos. Uno de los temas centrales de esta parábola es la importancia de la misericordia. Jesús dice que aquellos que alimentaron al hambriento, dieron de beber al sediento, vistieron al desnudo, visitaron al enfermo y al encarcelado, lo hicieron por él. La misericordia y el amor por los demás son, por lo tanto, una forma de servir a Dios. Esta enseñanza es un recordatorio profundo de la identificación de Jesús con los más necesitados. Cuando servimos a los menos afortunados, servimos al propio Cristo. La misericordia es un valor fundamental del cristianismo. La misericordia es la respuesta al amor incondicional de Dios por nosotros. Al demostrar misericordia, estamos viviendo la realidad de las bienaventuranzas. Jesús está llamando a sus seguidores a extender la misma gracia y misericordia que han recibido de Dios. Esta parábola es un llamado a la acción y un desafío para todos los creyentes. Nos desafía a ser conscientes de las necesidades de los demás y a responder con amor y misericordia. Nos recuerda que nuestras acciones tienen un significado eterno y que el amor que mostramos a los demás refleja nuestra relación con Dios. Al igual que las ovejas, debemos estar dispuestos a servir a Cristo en el servicio a los demás. La parábola también nos advierte sobre el peligro de la indiferencia. Las cabras, representando a aquellos que no practicaron la misericordia, están en peligro. Esta es una advertencia contra el egoísmo y la indiferencia hacia las necesidades de los demás. La indiferencia puede ser una trampa sutil que nos impide ver a Cristo en los necesitados. Esta parábola nos llama a examinar nuestras vidas y a preguntarnos si estamos ignorando las necesidades de los demás. Aunque la parábola del juicio final habla de rendición de cuentas y de la separación de los justos y los injustos, no debemos olvidar que el juicio final también es un acto de gracia. A través de esta parábola, Jesús nos está dando la oportunidad de cambiar nuestras vidas y de corregir nuestras acciones. Nos recuerda que incluso en el último momento podemos elegir el camino de la misericordia y el amor. Queridos hermanos, la parábola del juicio final nos desafía a vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Nos llama a ser conscientes de las necesidades de los demás, a mostrar amor y misericordia y a reconocer la presencia de Cristo en los más necesitados. Esta parábola no es simplemente una historia agradable, es una llamada a la acción. Las lecturas de hoy nos llaman a la humildad, a no juzgar a nuestros hermanos y a centrarnos en la unidad en Cristo. Al mismo tiempo, Jesús nos desafía a mostrar compasión y cuidado hacia los menos afortunados. Nuestra bondad, especialmente hacia aquellos que sufren, es una parte integral de nuestra respuesta al amor y a la gracia de Dios. Oración final. Amado Señor, te agradecemos por estas poderosas enseñanzas sobre el juicio, el amor y la misericordia. Ayúdanos a vivir de acuerdo con tu voluntad, sirviendo a los más necesitados y siendo tolerantes y humildes en nuestras relaciones con los demás. Señor Jesús, danos la gracia de reconocerte en la cara de los que sufren y necesitan ayuda. Permítenos ser tus manos y tu amor en el mundo, mostrando misericordia y compasión a todos los que encontramos. Te pedimos que nos ayudes a vivir nuestras vidas de manera que cuando comparezcamos ante tu tribunal podamos hacerlo con humildad y confianza en tu amor y tu misericordia. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la bendición de Dios te acompañe en este día. Si te gustó esta reflexión, déjanos un comentario y no se te olvide compartir con los demás la palabra de Dios.